Ahí estamos grabando, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de tu palabra en esta noche. Gracias por darnos el techo, la comida, el vestido y por bendecirnos, siempre con el Espíritu Santo que nos lleva a los pies de Jesús. Confesamos y confiamos de que somos tus hijos y que estaremos en el cielo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino únicamente por Cristo Jesús. Bendícenos a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, actividades diarias, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces estamos hoy ya terminando el primer capítulo. Como un pequeño recorderis, pues estamos viendo Juan capítulo 1 del 1 al 18 y aprendimos que eso fue la conclusión que sacamos, esta sección que nos enseña. Entonces aprendimos de que nos enseña de la Trinidad, ¿sí? Vamos a abrir eh, esta diapositiva. También aprendimos de que Jesús estaba en la creación y aprendimos de sus atributos divinos. También aprendimos que Jesús es la palabra, y hablando de este logos. Igualmente que Jesús vivió entre nosotros, es Emmanuel, Dios hecho hombre que vivió entre nosotros. También vimos la obra de Juan el Bautista, que dio testimonio de Jesús, y el mensaje de Jesús de la gracia y la verdad. Luego dijimos cuál pecado nos lleva a confesar. Entonces, del primer mandamiento aprendimos que cuando no se cree en Jesús, que es verdadero Dios, como lo vimos en el versículo 1, se peca contra el primer mandamiento. O no creer que la creación fue hecha por Dios, se peca también contra el primer mandamiento. Y aprendimos de eso en el versículo 3 y 15. Y aprendimos también que pecamos contra el segundo mandamiento cuando no se cree que Jesús es 100% hombre, como lo podemos ver en el versículo 10, y se peca contra el tercer mandamiento aquellos que no recibieron a Jesús como el Mesías, que lo vimos en el versículo 11, que es el pecado contra el tercer mandamiento. También la clase pasada, pues vimos dónde vemos el amor de Dios. Y otra vez recordamos, el amor de Dios está en Jesucristo y lo que hemos aprendido en su obediencia activa y pasiva. Entonces, en obediencia activa al primer mandamiento, en Juan 10:30, vimos un ejemplo, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y en Juan 19:1, pues acá vemos cómo se nos muestra el sufrimiento de Cristo. Fue este capítulo 19 de Juan habla ya del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos su sufrimiento y su muerte. Del segundo mandamiento aprendimos la obediencia activa de Cristo en Mateo 19, del 1 al 4. Y recordando aquí esa pregunta sobre el divorcio, pero Jesús a dónde llevó a los que le estaban haciendo esa pregunta, a la creación. ¿Se acuerdan? Sobre todo el versículo 4, cuando Jesús dijo que en el principio no fue así. Dios creó varón y mujer, o varón y hembra. Entonces acá Jesús citó el tema de la creación y su obediencia pasiva en Mateo 27:46, que aquí creo que tiene que ver con el tema de su sangre, cuando él dio su vida. Permítame, yo chequeo este versículo rápidamente. Mateo 27:69 habla Mateo 22 o 27. 27:46, 46. ¿cierto? ¿Lo tienes? Sí, sí, señor. Dale. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿está llamando a Elías? Hola. Así dice. Hola, sí. Así dice. Y dice, Eli, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Las palabras que Jesús dijo en la cruz. Bien. Y
del tercer mandamiento aprendimos obediencia activa en Lucas 22:69 y su obediencia pasiva en Lucas 23:33. Bien, eso fue lo que estudiamos la clase pasada. Hoy vamos a hacer la última parte. En amor a Dios, ¿cómo voy a vivir? Recuerden, aprendemos a aplicar la ley a nosotros, luego lo que Cristo hizo por nosotros y en agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Entonces acá, como estamos aprendiendo a hacer esto, vemos lo que nos dice el primer mandamiento. Y vamos a buscar, por favor, Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces se acuerdan que vimos que se peca contra el primer mandamiento cuando no se cree que Jesús es Dios, ¿sí? O que no se cree quién es Jesús. Ya vimos el perdón de nuestros pecados. Ahora, en amor y agradecimiento a Jesús, ¿qué vamos a hacer? A confesar su nombre, ¿sí? A confesar de que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que Dios quiere que hagamos, una aplicación al primer mandamiento. ¿Claro hasta ahí? Sí, Señor. En cuanto al segundo mandamiento, vamos a buscar Juan 11:26. ¿Qué nos enseña? 11, ¿qué? Perdón, pastor. 26. ¿Están viendo la pantalla? No, Pero sí, ya, pastor. sí, ok, muy bien. Juan 11:26. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Muy bien, entonces, por amor a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que vino a este mundo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y del tercer mandamiento, vamos a leer Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces aquellos que no reciben a Jesús como el Mesías, pues ya vemos, son perdonados, pero nosotros, por amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? Escudriñar las escrituras. ¿Y por qué? Porque ellas dan testimonio de Jesús, ellos dan testimonio del Mesías. ¿Alguna pregunta hasta acá? Andrés, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. Ahora vamos a la Biblia, Juan 1 del 19 al 28. Vamos a analizar el pasaje y luego de la próxima clase, pues contestamos las preguntas, hacemos la tabla que tenemos. Ahí pueden ver que estoy publicando el texto. Y para poder entender un poco más esto, pues si estamos con Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, si leemos el versículo 6 y 7, mire lo que dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Pero como él estaba dando testimonio de la luz, como él estaba haciendo lo que en verdad Dios le había mandado, vamos a ver cuál fue ese testimonio, qué fue lo que sucedió con él. Versículo 19. ¿Lo puede leer, Camilo? Ahí aparece en la pantalla. Este es el testimonio de Juan este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hasta Confeso. ahí, sí. Es solamente ese versículo, el 19. Entonces acá los
principales de los judíos, recuerden y no pierdan esto de vista, los judíos siempre tuvieron problemas con el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías que los liberara del imperio romano. Ellos estaban esperando un Mesías terrenal. En su mente estaba ellos esperando que continuara el reinado del rey David, pero en cuanto a un reino terrenal, ¿sí? Pero cuando empezaron a ver la actividad de Juan el Bautista, a ellos les llamó mucho la atención. Y por eso hicieron una delegación. Y esta delegación de sacerdotes y levitas es muy importante que la podamos entender. ¿Por qué? Porque eso nos muestra quiénes eran los dirigentes religiosos de la época. Y hablando de los sacerdotes, vamos a buscar, por favor, qué nos dice Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. Harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Muy bien, entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Estos sacerdotes vienen de la descendencia ¿de quién? De Aarón. Y recuerden cuál es el trabajo de los sacerdotes. El trabajo de los sacerdotes tenía que ver con los sacrificios, con la adoración. Y también ellos escogieron una delegación de levitas. Vamos a buscar números capítulo 8, versículos 19 y 26. Números 8, 19 y 26. Y se los he dado a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan en el tabernáculo de reunión el ministerio de los hijos de Israel y los reconcilien conmigo, para que no les sobrevenga ninguna plaga cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas todo lo que el Señor le ordenó a Moisés acerca de ellos. Eso hicieron los hijos de Israel con los levitas. Muy bien, entonces ellos ya sabemos que eran descendientes de Leví, uno de las 12 tribus de Israel, y ellos ayudaban a los sacerdotes en el templo, como ustedes pueden ver. Ellos eran los encargados de cargar las cosas santas, de preparar las cosas santas. Y si buscamos Primera de Crónicas, el capítulo 15, versículo 16, aprendemos más de ellos. ¿Qué hacían dentro del templo? ¿Qué nos dice? Además, Sí, Primera de Crónicas 15:16. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que lo tocaran y levantaran alegremente la voz. Muy bien, entonces ellos tenían que ver dentro de la adoración, eran músicos, como podemos ver. Entonces, estos sacerdotes y levitas eran personas que servían mucho en el ministerio dentro del templo. Y vemos esta delegación de hombres importantes que fueron enviados para consultar a Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, ¿sí? Y cuando estamos hablando hijo del sacerdote, recuerden que el sacerdote era ¿quién? Zacarías. Y recuerden, en Lucas pueden leer esa historia de Zacarías, que cuando le tocó el tema del incienso dentro del templo, pues se le apareció un ángel, le dijo que iba a tener un hijo, pero Zacarías no creyó porque su esposa Elizabeth era estéril. Y no solamente esto, ya eran de edad avanzada. Pero, ¿qué era la costumbre? Que como Zacarías era sacerdote, ellos creyeron que Juan el Bautista tenía que ser sacerdote también. Pero Juan el Bautista no estaba haciendo el trabajo de sacerdote. Entonces, por eso es que esta delegación fue a preguntarle a Juan el Bautista
quién eres, ¿sí? Tú, quién eres, porque Ujú. les sorprendió mucho ese oficio que él estaba haciendo en ese momento. No era un sacerdote, no estaba como su padre sirviendo en el templo, sino que estaba haciendo un trabajo diferente. ¿Preguntas, Pastor, comentarios? una pregunta. No sé si el pastor me saca dudas. Zacarías es el mismo personaje que él quedó mudo, que él no Sí, podía hablar. es el mismo, Ah, ok, perfecto. es el mismo. Sí, eso fue como la reprensión de Dios, la disciplina por no creer en la palabra de Dios. Ok. Bien, muy bien. Vamos a leer el versículo 20, Camilo, ya que Andrés nos está ayudando con los textos de la Biblia, entonces ayúdanos con esto. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Muy Y le bien, hasta preguntaron, ahí, sí. Mire, importante la humildad de Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Entonces, Juan el Bautista, él pudo haberse crecido y estirar su cuello y decir lo importante que era él para el reino de los cielos. Pero sencillamente, ¿qué dijo él? Fue de frente. Yo no soy el Cristo. Recuerden que Cristo significa ungido. Y Cristo es en el griego, en el hebreo es Mesías y tienen el mismo significado. Ahora vamos al versículo 21. ¿Qué nos dice? ¿Sí, Camilo, el 21? el 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Muy bien, entonces, ¿por qué preguntaban que si él era Elías? Por favor, Andrés, búscanos Malaquías, el capítulo 4, versículo 5, que nos dice. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Muy bien, entonces, como ellos vieron que él había aparecido, Juan el Bautista predicando, ellos pensaron que ya se estaba cumpliendo esto, aunque en realidad el capítulo 4 sí estaba hablando de Elías, de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Salvador. Pero ¿qué creyeron ellos? Que se había reencarnado, ¿sí? Que Elías se había reencarnado en Juan el Bautista. Entonces, ¿eres Elías? Y pensando acá en Malaquías 4:5, ya sabemos la respuesta que dijo él, no soy. O también le preguntaron, ¿eres tú eres tú el profeta? ¿Y por qué eres tú el profeta? Vamos a ver mucho de esta pregunta acá en la Biblia o siendo el Evangelio de Juan. Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Muy bien, entonces vemos cómo Moisés habló de que iba a venir un profeta y a ese profeta es el que tenían que escuchar. Entonces, estos hombres conocían, ojo con esto, que aquí hay parte de la tarea. Ellos conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento, pero no fueron capaces de identificar al Cristo, no fueron capaces de identificar quién era Juan el Bautista. Esto es muy triste, usted poder leer la Biblia y es como decir, no sé cómo ser salvo, ¿sí? Es más o menos como para que entendamos la situación de estos sacerdotes y levitas que deberían de conocer bien la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Vamos, Camilo, versículos 22 y 23. Dice, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tú mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
ahora, pues le dijeron, entonces, si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, o sea, esas tres posibilidades, ninguno era, ¿quién eres? Ahora aquí Juan el Bautista usa este término que ustedes necesitan familiarizarse, Yo soy la voz. enderezar Ya. el camino. ¿Y qué está hablando de enderezar el camino? Está llamándolos al arrepentimiento. Eso es otra manera de predicar la ley. ¿Qué les está diciendo Juan el Bautista a ellos? Enderecen sus vidas. En los tiempos de Jesús, en estos tiempos de Juan el Bautista, en los tiempos bíblicos, pues los caminos no eran tan sofisticados como hoy en día. Entonces, habían muchos tropiezos, habían muchas curvas, muchos altibajos, suba y baja. Entonces, ¿qué era la idea o la metáfora que está usando aquí Juan el Bautista? Pues vivan derecho. Y cuando dice que, citando al profeta Isaías, pues aquí recordamos muy bien que Isaías también profetizó acerca de la predicación que iba a hacer Juan el Bautista, al igual como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enderezar el camino no es otra cosa más que llamar al arrepentimiento. ¿Bien hasta ahí? Y es la predicación de la ley. Recuerden, ¿qué es lo que produce el arrepentimiento? Predicar la ley. Y es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. 24. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor, cuando usted dice que el del arrepentimiento, predicar la ley, es para el pecador. Sí, y también para nosotros. Cuando nosotros escuchamos de la ley, de acuerdo es el triple oficio de la ley. Cuando nosotros escuchamos la ley, usamos la ley como espejo, ¿sí? Sí, como Entonces, freno. yo me pongo en el lugar, me paro en el espejo, muestra mi pecado. Nosotros también necesitamos escuchar la ley, porque recuerden que ante Dios, pues, no hay niveles de pecados, todos los pecados son iguales, ¿sí? Y porque hoy en día el hombre lastimosamente pone niveles de pecados, entonces dice, hay que predicar más la ley a esto que a esto, no. Es mentir, es igual que robar, es igual que asesinar, el adulterio es igual, o sea, es pecado. Recuerden, ¿qué es lo que hace que un pecado sea más grave que el otro? Es su consecuencia, ¿sí? Su consecuencia, porque todo pecado trae una consecuencia. Muy bien, vamos a leer el versículo 24, Camilo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Muy bien, entonces acá vemos, los fariseos eran un grupo religioso, también enemigo de Jesús, de ellos vamos a hablar mucho, y estos fariseos no se sabe mucho de su origen como tal, aunque a veces lo remontan a uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento, no recuerdo su nombre en este momento, pero los fariseos tenían una enseñanza y era que ellos eran salvos por cumplir la ley, ¿sí? Es lo que ellos predicaban. Yo soy salvo porque yo cumplo la ley, yo soy mejor porque cumplo la ley. Vamos a ver más adelante cómo ellos criticaban a Jesús. ¿Por qué? Porque se mantenía con publicanos y pecadores. Entonces para ellos era algo no muy lógico de que el que se llamara el Mesías estuviera andando, caminando con personas de tan baja reputación. Pastor, 25, sí. una pregunta, por ejemplo, decían que los fariseos eran cultos, o sea, porque sabían leer y escribir. Eh, el apóstol Pablo era fariseo. Sí, sí. Y él mismo lo dice, fue instruido por el mejor fariseo de esa época, Gamaliel, lo dice él Sí, mismo, ¿sí? Y él mismo se llama, yo era fariseo de fariseos, lo más alto, ¿sí? ¿Bien? ok. Muy bien. Vamos, Andrés, versículo 25. Andrés, ¿nos escuchas? Sí, sí, señor. Dale. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo,
ni Elías, ni el profeta. Muy bien, entonces acá ellos ya se fueron por este otro lado. Ustedes imagínense en esta escena, cuando ustedes quieren saber algo o cuando decimos que voy a meter una aguja para sacar agujón, ¿sí? O voy a tirar una piedrita para ver si se estalla todo o poder saberlo. O Ellos meter querían saber mentiras más. para sacar verdades. Sí, exacto. Acá. Sí. Ahora vemos, ahora llegan a este punto, ¿por qué estás bautizando? Tal vez, tal vez ellos pensaron en este pasaje. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36, versículo 25. ¿Ezequiel qué, pastor? 36, 25. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, Muy pues bien, los sí, sí, muy bien, Andrés. Entonces, recuerde que la palabra bautizar significa rociar o lavar, ¿sí? Lavar. Entonces, volvamos a escuchar el versículo. Dale, Andrés, otra vez. esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Muy bien, entonces acá vemos que ellos tal vez pensaron que Juan el Bautista estaba usando lo que Ezequiel dijo, pero en verdad recordemos que la Biblia habla de un solo bautismo y la palabra bautismo o baptismo significa echar agua o lavar, ¿sí? Es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos lavaban sus manos, baptizar sus manos, ellos baptizaban sus objetos donde ellos tomaban, ellos eran muy específicos en esto para que no entrara nada impuro a su cuerpo. Pero aquí Juan el Bautista está haciendo algo, ¿sí? Y vamos a ver por qué él está bautizando. El 26, Camilo. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Muy bien, entonces él está diciendo, yo bautizo con agua, pero si ustedes se preguntan, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Juan con el que instituyó Jesús? Pues no hay ninguna diferencia, porque el sentido es el mismo. Recuerde que Juan bautizaba, ¿sí? Para arrepentimiento, otra vez, el arrepentimiento es mostrar el pecado y por medio de este bautismo se preparaba el camino para el Mesías, para el Salvador. Y el bautismo, recordemos que nos da la fe. Por eso, cuando hablamos del bautismo hay uno solo. Pero Juan les está diciendo, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Y el versículo 27 nos dice quién es. Por favor, Andrés. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dos cosas importantes. Pues cuando dice que viene después de mí, sabemos que es porque le está preparando el camino. Pero cuando él dice es antes de mí, ojo con esto, es antes de mí. Recuerden que Juan el Bautista literalmente Fue era primero. mayor que Jesús. ¿Pero por qué está diciendo que es antes de mí? Pues está mostrando un atributo divino de Jesús, que ya lo hemos visto, ¿sí? Él es eterno. Jesús ya existía antes de que existiera Juan el Bautista. Y cuando dicen, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, pues, ¿qué está diciendo? Que Jesús es santo, que Jesús es superior, ¿sí? Entonces, acá, una vez más, el testimonio que Juan está dando es que él está preparando el camino para este hombre que es Dios, 100% hombre, 100% Dios, que es eterno y que no tiene pecado. ¿Preguntas, comentarios? O sea, pastor, que él lo que hacía, bueno, él bautizaba a las personas, eh,
pero solo era un bautismo en agua, ¿sí? Pero ya Cristo da el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, O sea, o sea, eso es lo que yo puedo evidenciar, ¿sí? sí. Que es un Y, bautismo juanico, sí, juanico, bueno, bautismo de Juanes, pues sí, lo hacía teniendo esa fe y esa esperanza del Mesías, pero cuando Cristo ya viene y bueno, es bautizado, pues ahí desciende el Espíritu Santo y es el que da, realmente nosotros estamos bautizados, es en el bautismo de Cristo. sí, así es. Y muchos hacían este bautismo de Juan como de manera ceremonial solamente, porque por allá en Hechos de los Apóstoles hay una historia bíblica de que Pablo conoce a unos discípulos de Juan que fueron bautizados, pero no creían que el Mesías ya había llegado. Entonces los tuvieron que volver a bautizar y instruirlos acerca de que Cristo sí había llegado, ¿sí? Pero la idea del bautismo es lo mismo, lavar, limpiar y en este caso el pecado. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Y el 28 qué nos dice? ¿Dónde sucedieron? 28. Sí, Estas sí. cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, entonces este versículo podemos ver que es descriptivo, ¿sí? ¿Y por qué es descriptivo? Pues nos muestra una parte del río Jordán que se llama Betábara y era donde Juan estaba Sí, haciendo esto. está dando la localización, Sí, la y ubicación. es algo descriptivo. Entonces, dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a reunirnos para juntos hacer la tarea. ¿Qué nos enseña esta sección? ¿Sí? ¿Qué nos enseña? Entonces aquí es donde vamos a aplicar si hay ley, evangelio, si algo es descriptivo o algo es prescriptivo. ¿Bien hasta ahí? Sí, bien, pastor. Muy bien. Vamos a terminar con oración. Andrés, por favor. Dios Todopoderoso, Omnipotente, Rey del Universo, te damos gracias por este espacio, te doy gracias por mi vida, por la vida del pastor Henry, por la vida del hermano Camilo. Bendícenos, guárdanos, protégenos, provee todas nuestras necesidades. Gracias por la vida, gracias por este espacio, gracias por tu Santo Espíritu conocemos tu santa verdad. Nos encomendamos a ti, te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Gracias por este día que pasó. Gracias por el día de mañana. Gracias por las bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchachos, hermanos, gracias por su tiempo No, y usted, pastor. seguimos conectados. Muy bien, Pastor, una entonces, pregunta. sí. Es que el hermano César dice, no entiendo qué es orar para que la hija se restaure. Sí, es que ha Eh, estado enferma la hija ya, de él. voy a orar por ella, pastor. Sí, No sabía que era esa palabra restaurar, no sabía que era. sí, para que está pasando por un momento difícil la hija, un momento emocional muy triste. Sí, Voy a orar y por ella, pastor, para que sí, todos oremos por ella.